Lo bueno de los crímenes, dijo alguien alguna vez, es que es algo que suele sucederles a los demás. Es posible que la doctora Elena García de Navarra haya pensado de esa manera hasta que le dieron un navajazo en una pierna cuando trató de golpear con su bolso a 2 asaltantes armados. El crimen está fuera de control. Por eso preguntamos, ¿existe alguna fórmula segura para erradicarlo? ¿Ha hecho provisión Dios en su palabra para curar este y otros males sociales? Comenzamos un programa más de Palabras de Vida. Soy Robert Costa y me siento muy feliz de compartir contigo el tema de hoy. Pero antes quisiera invitarte a disfrutar de los cursos de quecurso.es. Unos cursos gratuitos sobre familia, educación, Biblia, salud y muchos temas más que creo pueden ser de tu interés. Cada vez que tu corazón late, un crimen se acaba de cometer. El crimen y la violencia están invadiendo sigilosamente todo el mundo y alguna noche, quién sabe, puedan acechar en el vestíbulo de tu propia casa. Los estadistas dicen que tenemos poco menos de una oportunidad entre 4 de convertirnos en víctimas de un asaltante, ya sea de un violador, un ladrón, un estafador o cualquier otro criminal. Disturbios, asesinatos, raptos, secuestros terroristas y la corrupción de los gobiernos golpean al mundo. En los comienzos de los años 70 nació ilegítimamente la nueva moralidad y la conocida ética situacional. Fue la época del ocúpate de lo tuyo, y eso podía significar cualquier cosa desde fumar marihuana a aparecer desnudo en lugar público. Fue un tiempo en el que las señales de neón atraían descaradamente a los hombres de la calle hacia los bares de topless y las películas porno. Los años 70 fueron escandalosos. Pero ahora, en el siglo XXI, hay millones que no han conocido otra cosa. Y ese comportamiento ya no los escandaliza más. Se ha convertido en algo común. Y muchas autoridades creen que las tasas de criminalidad elevadas y la inmoralidad que se encuentra en la sociedad actual son los desagradables productos de esas enseñanzas permisivas y de los modelos actuales en el gobierno, en los hogares, en las escuelas y tristemente en las iglesias. Algunas iglesias, digamos. Ha surgido una nueva generación de niños que son cuestionadores, escépticos y desafiantes. Niños que desean tener a quien imitar, pero ¿quiénes son sus modelos éticos, morales y espirituales? Sus padres se divorcian, se mienten, se gritan, faltan al respeto a los profesores. La televisión les muestra modelos poco deseables de personas violentas, otras mentirosas, otros criminales. Es más, hasta los dibujos animados enseñan valores equivocados. Los niños son esponjas. Lo ven todo, lo absorben todo. La sociedad actual les roba la infancia y todo eso les pasará factura emocional. ¿Quién puede inculcar el sentido del bien y del mal si los mismos padres no pueden, no saben o no quieren hacer la diferencia? Ciertamente, no se puede dejar esa gran responsabilidad a las escuelas. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién determina si una situación es correcta? Si no hay una norma exterior a nosotros que nos indique qué está bien y qué está mal, podemos justificar casi cualquier cosa. Podemos robar para financiar un mal hábito, cometer adulterio si nos sentimos atraídos por alguien, o dispararle a una persona que nos desagrada. La Biblia, amigo, nos recuerda que no somos buenos jueces de lo que está bien y está mal. Dice el libro de los Proverbios, el gran sabio de la antigüedad, Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hasta algunas iglesias enseñan que la norma divina para saber el bien y el mal, sus mandamientos, han sido abolidos o no tienen ya relevancia o son imposibles de guardar. Y como resultado, muchas personas están siguiendo sus propios deseos, haciendo la suya, como decimos, y la sociedad está teniendo una abundante cosecha de hogares destrozados, delincuencia juvenil y crímenes violentos. La Biblia nos dice en el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 7,
porque sembraron, viento y torbellino segarán. Sí, es triste decirlo, pero estamos descubriendo que no alcanzamos la libertad descartando las reglas, sino todo lo contrario. Si quitamos las normas que determinan el bien y el mal, lo que sigue es el caos. Roland Hestad, exdirector de la revista Liberty, escribió hace un tiempo atrás, dice: hace 20 siglos el apóstol Pablo escribió un informe criminal dirigido a la iglesia cristiana en Roma, una ciudad donde la disipación, el crimen y la decadencia moral estaban presagiando la caída del imperio. El apóstol lo puso de esta manera: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hace mucho tiempo, Dios nos dio una fórmula para tener sociedades libres del crimen. Y si las hubiéramos seguido siempre, el crimen nunca hubiera existido. Todos estaríamos seguros y felices en cualquier lugar de la tierra. Cuando los hijos de Israel acamparon en el monte Sinaí, el Señor descendió para encontrarse con ellos y les dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto está en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Primero el Señor se identificó a sí mismo como su libertador de la esclavitud. Él era aquel que había abierto el mar rojo ante ellos. Él era su protector. En otras palabras, le estaba diciendo: yo cuido de ustedes, ¿pueden confiar en mí? Entonces les habló de su divina ley para que los hombres pudieran vivir en paz y seguridad, para que los hombres pudieran saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Dios habló estas palabras. Sígueme, son varios versículos, pero lo que Dios dijo son los principios morales de Dios, y si al mundo lo siguiese, hoy sería un mundo totalmente diferente. Éxodo 23 al 17. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás para ti imágenes, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es sábado para el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. He tratado de resumir, son varios versículos más, pero aquí están en esencia. Y mientras el pueblo de Israel escuchaba, se sintió conmovido. Si esa era la voluntad de Dios, se proponían cumplirla. Pero entonces, sabiendo cuán olvidadizos podemos ser los humanos, y no queriendo confiar estas palabras a la frágil memoria de los hombres, Dios las escribió en 2 tablas de piedra con su propio dedo. Dice la Escritura: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Bueno, aun cuando esta era la primera vez que Dios daba su ley en forma escrita, la misma existía desde la eternidad, mucho antes del Sinaí, e incluso antes que Adán y Eva. La eterna e inmodificable norma del bien había sido la base del gobierno celestial de Dios. De hecho, los ángeles eran gobernados por ella. Podían elegir seguir la ley de Dios o elegir ignorarla y rebelarse contra ella. Satanás y sus ángeles eligieron hacer su propia voluntad y desarrollar sus propias reglas. Su rebelión los condujo a la expulsión del cielo. Pero hubo ángeles que eligieron seguir a Dios y permanecer leales a su ley. Mira lo que dice la palabra de Dios. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Adán y Eva tuvieron conocimiento de la ley de Dios en el Edén, porque sintieron emociones de vergüenza y culpa después de obrar mal. Reconocieron que habían desobedecido a Dios cuando tomaron algo que no les pertenecía y eligieron seguir otro Dios. Un Dios con minúscula, yo diría. Y cuando Caín se enfadó porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya, el Señor le preguntó: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea que la ley de Dios
ya debía estar en efecto en aquel tiempo, porque se nos dice que donde no hay ley, tampoco hay transgresión, dice Romanos 4:15. Porque transgresión o pecado es el quebrantamiento o violación de cualquier ley. Esto lo dice el diccionario Webster, ¿verdad? Dios no podía mirar con buenos ojos la ofrenda de Caín, porque hizo lo que quiso, no lo que Dios le había pedido. Y así mucha gente hoy hace lo que quiere y no lo que Dios le pide. Dios había pedido un cordero y Abel ofrendó un cordero que simbolizaba a Cristo, porque todo lo que Dios pide tiene un propósito. Representaba a Cristo y su promesa de salvación tal y como Dios había enseñado. Pero Caín prefirió entregar lo mejor de sus cultivos. ¿Nota la diferencia? Abel miraba a Dios y Caín a sí mismo. Así es hoy también. Quedan pocos Abel en el mundo. Abraham, por su parte, conoció y obedeció la ley de Dios mucho tiempo antes de que fuera promulgada en el Sinaí. Dios dijo que bendecirías a Abraham y sus descendientes. Mira lo que dice en Génesis 26, versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Después del Éxodo, unas pocas semanas antes de que los israelitas llegaran a Sinaí, el Señor reprendió a Moisés porque los israelitas estaban violando su ley al recoger maná el sábado. Esto es lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Así el pueblo reposó el séptimo día. Como ves, el cuarto mandamiento era conocido antes del Sinaí. Sí, la ley de Dios es la norma eterna del bien para el universo. ¿Debería sorprendernos que Dios tenga una ley para gobernar su reino? Mira lo que escribe el apóstol Pablo. Dice: pues Dios no es Dios de confusión, hágase todo decentemente y con orden. Esto está en 1 Corintios capítulo 14. No existe un gobierno ordenado sin leyes. No puede existir. No hay una sociedad segura, feliz y armoniosa sin leyes, no. La naturaleza misma tiene leyes. Hasta los niños no pueden jugar sus juegos sin leyes. Y a veces ellos inventan sus leyes muchas veces. En las cámaras de las Cortes Supremas de cada país, por encima de las cabezas de los jueces, aparecen dos grandes figuras talladas en piedra. Yo las he visto en diferentes países. Una representa la majestad del gobierno y la otra la majestad de la ley. Entre ambas aparecen la tabla de los 10 mandamientos. Pero los mandamientos grabados en piedra o adheridos a las paredes de la cámara no bastan. La palabra de Dios nos dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Como ves, no solo es importante conocer los mandamientos de Dios, sino sobre todo ponerlos en práctica, porque Jesús dijo, San Juan 14:15, y tú lo conoces de memoria: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús, citando del Antiguo Testamento, señaló que el amor es la base para cumplir todos sus mandamientos. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y en San Mateo 22, 37 y 38, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y alma, seguramente expresaremos ese amor obedeciendo los mandamientos. Se ha estimado que más de 36 millones de leyes han sido redactadas por los hombres para controlar el comportamiento humano, pero en solo 297 palabras Dios estableció un código de conducta que en esencia cubre todo el comportamiento humano. ¡Qué gran Dios! Pero lo más importante es que, a diferencia de las leyes poco sabias y defectuosas que los hombres hacen y rehacen, dice el salmista: la ley de Jehová es perfecta. El teólogo Augusto Strong escribió:
La ley no es más que la transcripción de la naturaleza de Dios. Hoy podríamos decir que los 10 mandamientos no son más que un perfil del carácter de Dios, un carácter eterno, porque yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías. Y cualquier modificación en la ley de Dios haría que fuera un poco menos perfecta. Pero como es una ley perfecta, nunca podrá ser alterada. Esa es la verdad que Jesús enseñó cuando dijo: pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Pero tú podrás decir: siempre sentí que los 10 mandamientos restringían mi felicidad, como que me rodeaban con una cerca o una defensa. Dios nunca tuvo la intención de que su ley fuera una carga para el hombre, ni que restringiera su felicidad. Por el contrario, Dios tenía la intención de que fueran un muro de protección que los escudara de la tristeza y la culpa y del pecado. Tenía la intención de que su ley les asegurara la libertad y la seguridad a todos y en todas partes. Mira lo que dijo Dios en la antigüedad: ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es lo que Dios expresa. De la misma forma en la que construimos vallas de contención en caminos de montaña para evitar que nos salgamos del camino, Dios nos dio su ley para protegernos y guardarnos en el camino de la vida. Pero hay otra razón por la que Dios dio su ley al hombre. Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A propósito, Pablo dijo: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El doctor Arthur Beetz nos cuenta de una princesa africana que había sido inducida por sus súbditos a creer que su belleza era insuperable. Sin embargo, un día llegó a su aldea un comerciante que le vendió un espejo, algo que no existía en su tierra. Y cuando se miró en el espejo quedó horrorizada por su fealdad y rompió el espejo en 1000 pedazos. ¿Sabes? La ley de Dios es como un espejo y cuando nos miramos en él, al igual que la princesa africana, puede que no nos agrade mucho lo que vemos, porque la ley muestra el pecado en nuestra vida. Destruir la ley o ignorarla no cambiará nuestra condición. La imperfección continuará allí. Eso es lo que tiene en mente Santiago cuando escribió: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley señala nuestro pecado, pero no hay ninguna cantidad de cosas buenas que hagamos en el futuro que podrán borrar el pecado cometido en el pasado. Es imposible. La ley nos condena. La ley no puede expiar los pecados del hombre. No puede salvar. El apóstol Pablo dijo: si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. No es la ley lo que nos proporciona perdón y salvación, sino la gracia de Dios, y ese es un regalo inmerecido. Solo por medio del sacrificio de Cristo puede el hombre tener vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo y amiga, la vida eterna es el don de Dios. Aun si guardamos la ley perfectamente desde este día en adelante, los pecados que ya hemos cometido nos condenan a la muerte eterna. Y en la cruz del Calvario, Jesús tuvo que pagar el precio por mi pecado, y solo por su gracia pueden mis pecados ser perdonados. Yo quiero hacer una pausa y decirte esto: la ley no salva, el que salva es Jesús. Pero Jesús no dio su ley para proteger a aquellos a quienes Él ha salvado. Ahora las buenas nuevas son que, ahora que lo ha aceptado a Él y ha aceptado su gracia,
pues me dedico a obedecerle en gratitud. Y esa obediencia es la evidencia de que realmente lo amo, de que mi fe es genuina y de que mi corazón ha sido transformado, de que he nacido de nuevo. Está absolutamente claro. No podemos ser salvos por las buenas obras, pero las buenas obras son el fruto de la salvación, que siempre ha sido y siempre será por gracia. Los hombres y mujeres en todas las épocas han sido siempre salvados por gracia por medio de la fe. Graba esto en tu memoria y nunca lo olvides. Quizá podamos ilustrarlo con la historia de un joven que mató a una persona en un ataque de ira. Fue apresado y llevado a prisión. Y al recordar lo que había hecho, reconocía que había quebrantado la ley. Tenía excesos de culpa y tristeza. Fue sentenciado a morir. Pero antes de la ejecución, el alcalde le entregó un decreto de perdón que decía: perdonado por la gracia del gobernador Brown. Dime, ¿eso quiere decir que el prisionero estaba ahora libre para vivir una vida al margen de la ley? ¿Hacer lo que quisiera? No, en absoluto. Más importante aún, la ley de Dios señala nuestros pecados y nos ayuda a sentir la necesidad de un Salvador. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos provee el perdón y también el poder para guardar sus mandamientos, porque Él prometió: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esto está en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 8. Es fácil hacer las cosas que amamos hacer, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor le prometió a los que eligen seguirlo. Él escribirá su ley en sus corazones para que amen cumplirla. Esa es la única manera en la que el hombre es capaz de obedecer y seguir a Dios. Si te dices cristiano, seguidor de Cristo, harás lo que Él hacía, incluido obedecer los mandamientos. Es curioso porque precisamente uno de sus mandamientos habla de no tomar el nombre de Dios en vano, y creemos que eso significa no blasfemar. Pero si ponemos el texto en su contexto histórico y cultural, vemos que para los hebreos el nombre era parte de la persona, la definía. Tomar el nombre de Dios en vano es decir que eres cristiano y no comportarte como tal. Los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los 10 mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas, y están en vigencia para todos los seres humanos de todas las épocas. Y estos preceptos constituyen la base del pacto de Dios con su pueblo y la norma del juicio divino. Y es por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones que señalan el pecado y avivan la necesidad de Cristo como nuestro Salvador del pecado. Amigo, amiga, a manera de conclusión debo decir que fue por causa de su amor por el Padre que Cristo pudo cumplir los mandamientos. Él dijo lo que registra San Juan capítulo 15, versículo 10. He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De hecho, Jesús no murió por la cruz. La cruz era un cruel instrumento de tortura y castigo, en el que los reos agonizaban durante días e incluso una semana. Lo que mató a Jesús fueron tus pecados y los míos sobre Él, separándolo de su Padre. Amigo y amiga, si la ley hubiera podido abolirse o modificarse, la muerte de Jesús en el Calvario no hubiera sido necesaria. Sí, Dios dio a su Hijo para morir en la cruz. ¿Qué estás dispuesto a darle a aquel que lo dio todo por ti? Todo se lo debemos a Él. Es por eso que te invito a cantar esta canción titulada Te devolvemos. Como fragancia
¿Qué fue lo que en tus manos nos quedó cuando por la buena cruz te diste por mí? Solo heridas, mis heridas, Señor. Nuestro sustento proviene de ti, te agradecemos, Señor. Pues las ventanas del cielo abrirás y lluvias de bendición al cielo enviarás. Te alabamos, te adoramos, somos tuyos, Dios. Una canción que nos recuerda el amor de Jesús por nosotros. Ahora me gustaría orar contigo. Acompáñame, por favor. Padre Celestial, gracias por Jesús, que vino a darlo todo para que un día lo tengamos todo. Gracias porque nos envías tu ley para protegernos. Perdónanos si hasta aquí hemos fallado. Queremos obedecerte porque te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a compartir conmigo en el próximo tema aquí en Palabras de Vida. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.